¿Qué tal, amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este su canal Estudiando el Verbo. Bienvenidos a la escuela más grande del mundo, la escuela sabática para adultos, en el cual el propósito es el estudio de la palabra de Dios, pero también el propósito es compartir la palabra de Dios. Asimismo, también practicar la oración, que es muy poderosa, porque es una herramienta que debemos utilizar en todo momento, sobre todo para suplicarle y pedirle y agradecerle a Dios por todo lo que necesitamos, y platicarle también en ella cuánto le necesitamos al Señor que esté con nosotros. Bien, vamos al repaso de la lección número 4 para el 26 de octubre del año 2024, titulada Testigos de Cristo como Mesías. Testigos de Cristo como Mesías. Vamos a la introducción rápidamente de esta lección. En esta semana estudiamos que Juan llamó la atención una variedad de eventos y personas que dieron testimonio de quién era Jesús. La lección se enfocó en el poderoso testimonio de Juan el Bautista, quien se identificó como aquel que estaba preparando el camino para el Mesías. Otros testigos que también subieron al escenario durante este estudio fueron Andrés y Simón Pedro, Felipe y Natanael, y un testigo muy inesperado, un fariseo de nombre Nicodemo. También apareció otro testigo que permaneció en las sombras, el propio Juan. Y antes de ir al punto central de la lección, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, quiero invitarles para que juntos podamos ir en oración al Padre Eterno. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, oh Señor, por cada una de tus bendiciones, por cada una de tus misericordias, porque sin duda hasta aquí, Señor, tú nos has guiado, nos has dirigido, nos has cuidado. Te pedimos humildemente, Padre eterno, como siempre, nos sanes de todas nuestras dolencias, de todas nuestras enfermedades, y que nos limpies, oh Padre eterno, y que nos purifiques. Gracias por tu Espíritu Santo, quien nos ha de dirigir en esta hora, en este repaso de lección de escuela sabática para adultos, porque sin duda es nuestra mejor guía. Gracias también por tu palabra, que nos enseña y nos expone cada una de tus verdades, Señor. Todo esto, Padre eterno, te lo rogamos, te lo agradecemos en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos al punto central de la lección, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En la teología judía, el hecho de haber nacido como hijo de Abraham era casi una garantía de la admisión en el reino celestial. Juan 8:33. Pero a fin de ser salvos, los que no eran judíos debían convertirse en hijos de Abraham por adopción. No le habría sorprendido a Nicodemo oír que Jesús afirmara que los que no eran judíos debían nacer de nuevo, a fin de que los que no eran judíos, a fin de que ver el reino de Dios. Pero la idea de que él, un respetable judío, estuviera fuera del círculo de la salvación era un pensamiento nuevo para él y muy inquietante. 2 años y medio más tarde, Juan 8:39, Jesús explícitamente declaró que pertenecer al linaje de Abraham significa tener una semejanza moral y no una relación física. Pablo, ahí en Romanos 9 del 6 al 7 y en Romanos 10 del 12 al 13 y en Gálatas 3:9, en Gálatas 3 28 al 29, de igual manera enseña que la conversión y el nacimiento son semejantes, en que ambos señalan el comienzo de una vida nueva, ¿verdad? Con ese pensamiento vamos a iniciar el repaso de lección. Por eso Juan, en una de sus epístolas,
Ahí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3, miren lo que dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, eso es lo que anunciamos. Desde que Jesús comenzó su ministerio, Juan estuvo junto a él y creyó en él como el Mesías. Pero su evangelio no se limitó a transmitir su testimonio, sino que añadió el testimonio de muchos otros que testificaron que Jesús era el Mesías, el Salvador, el Cordero que murió por el pecado del mundo. Y en esta lección vamos a ver el testimonio de Juan el Bautista, cómo presenta al Mesías. Vamos a ver cómo Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Y vamos a ver también el testimonio de los primeros discípulos al seguir al Mesías, llevando a otros también al Mesías. Y punto número 3, vamos a ver también el testimonio de un judío, de un príncipe, de un doctor de la ley llamado Nicodemo, que descubrió al Mesías. Vamos entonces rápidamente al primer testimonio de Juan el Bautista, presentando número 1 al Mesías. Para ello quiero invitarles a la palabra de Dios. Recuerden que este es un estudio bíblico, básicamente, y el propósito es que nosotros conozcamos más a Dios y a Jesucristo, a quien él envió, ¿verdad? Porque esa es la vida eterna, ¿verdad? Juan 1:27, ¿qué dice la palabra de Dios? Abran sus Biblias, Juan 1:27. Vamos entonces a ver el testimonio de Juan el Bautista. ¿Cómo es que presenta Juan el Bautista a Jesús? Dice Juan 1:27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan el Bautista dice, este es el que era antes de mí y el que viene después de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa. Vean ustedes cómo presenta al Mesías, a Jesús, como el Mesías, Juan el Bautista. Juan el Bautista era considerado por muchos como profeta. Betábara, donde Juan bautizaba, estaba cerca de Jericó y Jerusalén. Ahí en el versículo 28 podemos ver esto. Muchos iban a escucharle y a ser bautizados por él. Entre ellos se encontraban también escribas y fariseos. El informe de estos dirigentes alertó al Sanedrín hasta el punto de enviar delegados para preguntar a Juan si se consideraba él el Mesías, el Cristo. Juan 1:19. Pero Juan no era el Mesías. Él tenía una misión particular: preparar al pueblo para que recibiese al Mesías. Vamos al versículo 22 y 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Verdad? Y el versículo 22 le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti? ¿Verdad? ¿Qué dices de ti? Y ya leímos lo que él contestó. Juan dio testimonio de que Cristo era superior a él, ahí en el versículo 27. Juan se consideraba un humilde sirviente, indigno de aquel que ya existía antes que él. Y en el versículo 33 vemos que Juan bautizaba con agua. Leámoslo. Dice Juan el Bautista, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, es decir, el Padre, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Interesante este versículo. Juan señala a Dios como la fuente de su autoridad. Pero también dice, yo no le conocía. Y aunque humanamente Jesús era pariente de él, ¿verdad? Él daba testimonio que no le conocía, pero el Todopoderoso, quien le había indicado que debía de bautizar y de preparar el camino para la llegada del Mesías, también le dijo que Cristo bautizaría con el Espíritu. Y en el versículo 34 vemos que no solamente dio testimonio que cómo bautizaría Jesús, sino también que era el Cristo, que era el Hijo de Dios. Leamos el versículo 34. Dice, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan hablaba como testigo ocular, ¿verdad? Juan se limitaba a señalarlo como tal, pero también Juan el Bautista lo presentó como el Cordero de Dios. Vamos al versículo 29. Dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando dice al día siguiente, es decir, al día después de los sucesos de la cita, ahí en el versículo 19 al 28, Juan se caracteriza por una información detallada y con frecuencia cronológicamente precisa, ¿verdad? La delegación procedente de Jerusalén se había retirado. Sin duda, los que componían no tomaron en serio a Juan, pues de lo contrario habían continuado con su investigación para descubrir, de ser posible, de quién hablaba él, según ahí Juan 1:26. El día anterior, Jesús no había sido identificado como el Mesías, a pesar de la reverencia indirecta hecha por Juan el Bautista, ahí en Juan 1:26. Ahora lo hace resaltar entre la multitud. Por lo interesante es que dice, he aquí, qué privilegio ser el primer heraldo de Jesús, Mateo 3:1, de aquel de quien dieron testimonio todos los profetas de la antigüedad como el verdadero sacrificio. ¿Cuál de los profetas no se hubiera conmovido ante ese privilegio? No es de extrañarse que más tarde Jesús hablara de Juan como del profeta mayor que hubo en Israel, de acuerdo a lo que dice Lucas 7:28. Cuando se refiere al Cordero de Dios, es decir, al Cordero proporcionado por Dios, solo Juan designa así a Cristo, aunque Lucas ahí en Hechos 8:32 y Pedro, en 1 de Pedro 1:19, emplean comparaciones similares. Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios a Juan el Evangelista, Juan 1:35-36, y para el discípulo este título debe haber tenido un profundo significado. Juan el Bautista era del linaje sacerdotal y tenía una clara comprensión de la obra del Mesías. Para él, Cristo no era un libertador nacional, era aquel de quien Isaías dijo, como cordero fue llevado al matadero, Isaías 53:7. ¿Cuántas veces confesó Jesús sus pecados colocando su mano sobre el cordero para después degollarlo con su cuchillo? Cada vez que lo hacía pensaba en aquel que cargaría con sus pecados y moriría por ellos. Avisado por Dios, reconoció a Jesús como ese cordero esperado, Juan 1:31-33. Por supuesto, no cayó. Proclamó ante todos quién era el Cristo y cuál era su papel como Cordero de Dios. Ya vimos que el papel es el que quita el pecado del mundo. Esta declaración nos da luz sobre el significado del sistema de sacrificios que Dios ordenó a Israel. En la sangre derramada del Cordero de Dios hay poder para limpiar todo pecado confesado. Ahora vamos al segundo punto, los testimonios de los primeros discípulos. Y vamos a ver a sus seguidores, a los que seguían al Mesías. Para ello quiero invitarles al versículo 35 y 37 de Juan 1. Al día siguiente, o al siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. En este caso estamos hablando de Juan el Bautista y dos de sus discípulos. Uno de ellos era Andrés y el otro era Juan. Y mirando, versículo 37, nuevamente Juan el Bautista les dijo, y mirando a Jesús que andaba por él, le dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y en el versículo 37 le oyeron hablar los dos discípulos, Juan y Andrés, y siguieron a Jesús. ¿Quiénes eran los dos primeros discípulos que siguieron a Jesús? Ya lo leímos ahí en el versículo del 35 al 37. Juan solo identifica a uno, Andrés, omitiendo su propio nombre, de acuerdo a lo que dice el versículo 40, ¿verdad? Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. En realidad, siguieron literalmente a Jesús, es decir, anduvieron un tiempo detrás de él hasta que Jesús mismo se volvió y habló
habló con ellos. Juan 1:38. La pregunta de Jesús fue: ¿qué buscáis? Les permitía expresar que expresaran qué esperaban de él. Les permitía expresar qué esperaban de él. ¿Qué hubieras respondido tú? Y la otra pregunta sería: ¿por qué sigues a Jesús? Los dos discípulos ya habían aceptado a Jesús como el Mesías. Ahora solo querían estar con él, buscaban su compañía, escuchar sus enseñanzas y beber de su sabiduría. Llevado por la alegría de haber hallado al Mesías, Andrés presentó a su hermano Simón a Jesús. Simón Pedro demostró conocer perfectamente el corazón y el temperamento de Simón Pedro. Versículos 40 al 42. Vamos rápidamente. Como ya dijimos, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. Versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Versículo 42. Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora, estos seguidores del Mesías consideraron y entendieron que debían de llevar a otros al Mesías. Vamos al versículo 45 para ver con quién más dieron testimonio de haber hallado al Mesías. ¿Qué dice el versículo 45 de Juan 1? Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Así como el día anterior Andrés había llevado a su hermano ante Jesús, así también Felipe ahora lleva a un amigo. El primer impulso del corazón de que en realidad se convierte es compartir el gozo y la bendición de la salvación con otros, especialmente los que están cerca y son amados. Es común identificar a Natanael como Bartolomé, de acuerdo a lo que dice Marcos 3:18. El tercer discípulo que siguió a Jesús fue llamado directamente por él, Felipe, ahí según el versículos 43 al 44. Al igual que Andrés, Felipe siente que debe de llevar a otros a Jesús. A diferencia de Andrés, Felipe no identifica directamente a Jesús como el Mesías, sino como aquel que fue anunciado por Moisés y los profetas, dejando así a Natanael, llamado también Bartolomé, que saque sus propias conclusiones, de acuerdo al versículo 45. Pero Jesús no encajaba en el estereotipo de Mesías esperado por Natanael. Y miren lo que preguntó: ¿nacido es en Nazaret, un lugar de tan mala fama? Vamos al versículo 46 para leerlo directamente. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Felipe no entró en discusión, no era un problema teórico, tan solo se comenzará viendo a Jesús. Natanael había orado bajo la higuera pidiendo el encuentro con el Cristo anunciado por Juan, deseado a todas las gentes, página 113. Cuando Jesús le dijo: te vi, toda duda quedó disipada, ahí en los versículos 47 y 49. Vamos a leerlo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Versículo 48. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, estabas debajo de la higuera, te vi. Ahora, el tercer testimonio es de un judío, de un príncipe, de Nicodemo, de un maestro de la ley, quien, por ser un hombre sensible, descubrió al Mesías. Vamos al capítulo 3, versículo 17. Juan 3, 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué tiene que ver esto con el testimonio? Nicodemo, un fariseo miembro del Sanedrín, quedó maravillado por los milagros de Jesús. Quedó convencido de que era un gran profeta enviado por Dios, pero no el Mesías, ¿verdad? Si leemos ahí versículo 1 y 2, miren lo que dice. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le confrontó directamente con mayor necesidad, la cual
cual también es nuestra, ¿verdad? ¿Qué necesitaba Nicodemo y qué necesitamos nosotros? Un cambio de corazón. Por eso Jesús, miren lo que dice en Juan 3, del 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Podríamos entrar a explicar lo que es nacer de nuevo, pero el propósito principal es el testimonio que da un judío de que Jesús es el Mesías. Pero sí podemos decir que, aunque intentó eludir la cuestión, Nicodemo recibió de Jesús las enseñanzas más elevadas sobre su misión como Mesías y escuchó las palabras más sublimes que jamás había sido pronunciadas. Allí en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También recibió una pequeña reprimenda con la que Jesús quiso abrir su mente en verdad. Vamos a leer Juan 3, del 9 al 12. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Poco a poco, Nicodemo fue descubriendo al Mesías hasta llegar a sentarle abiertamente al pie de la cruz. Vamos al capítulo 7, versículos 50 al 51. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Capítulo 19 y versículo 39. Vamos a abrir la Biblia nuevamente. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Es interesante cada uno de los testimonios que dan diferentes testigos acerca de que Jesús es el Mesías, sin duda. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía en el libro Deseado a todas las gentes, página 114. Ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. Como Natanael, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera nos verá en el lugar secreto de oración. Los ángeles del mundo de luz están cerca de aquellos que con humildad solicitan la dirección divina. Esto es sin duda a través de la oración. Hasta aquí llegamos, estimados amigos y hermanos, en este repaso de esta lección, la lección número 4 de Escuela Sabática para Adultos. El Señor les bendiga y que cada uno de ustedes se deje influenciar por el Espíritu Santo para que no solamente puedan estudiar por su cuenta la palabra de Dios, sino también compartan y den testimonio de quién es Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador y Rey. Hasta pronto y nos vemos en la siguiente lección.